Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars que ha programado el CDT de Turismo Comunidad Valenciana. En concreto, esta serie de webinars corresponde a la programación de Prepárate para Volver. Hace unas semanas comenzamos con unos webinars, eran más introductorios para explicar la situación en la que nos hallábamos, pero ahora ya con estas fases de desescalada, pues ya nos vemos ya vemos la luz al final del túnel por fin. Y nos estamos preparando todo el sector, todas las empresas para poder abrir en cuanto nos dejen y en cuanto estemos preparados para asegurar seguridad a nuestros clientes, que es lo que más nos importa. Tenemos hoy la jornada, se llama Adaptación y revisión de protocolos para la puesta en marcha de la actividad de buceo. Hoy vamos a bucear y vamos a hablar de un montón de medidas, de sugerencias, de temas que se han debatido ampliamente. Tenemos la suerte de contar como invitados a Rafael Atienza, a Jordi Atienza como ponente, que es consultor y asesor en marketing digital y redes sociales y ha estado coordinando un grupo de trabajo. Ahora os contará él un poquito mejor de todas las asociaciones de centros de buceo regionales en España para elaborar un documento que es muy interesante y que es a día de hoy el documento consensuado sobre protocolos en buceo que afecta a los centros de buceo de España y bueno, luego os contará un poquito más. También tenemos ahora a Rafael Arocha, que es el presidente de la Asociación de Centros de Buceo de la Comunidad Valenciana. Nos presentará un poquito cuántos miembros tiene la asociación, qué representación tiene. Y por último me presento yo, soy Esther Valero, trabajo para Turismo y Comunidad Valenciana y soy la responsable de la promoción de turismo de buceo y actividades náuticas para Comunidad Valenciana. Entonces no robo tiempo porque el tema es muy interesante. Somos 60 inscritos, espero que participéis. La estructura de la sesión va a ser, primero hablará Rafa, nos contará un poco, nos hará un poco de introducción del sector en la Comunidad Valenciana, nos hablará de la asociación y después pasaremos a escuchar a Jordi, que entrará de lleno en estos protocolos que han trabajado tanto Jordi como Rafa, los dos son grandes conocedores de este tema. Al finalizar la intervención de Jordi habrá una sesión de preguntas. A lo largo de todas estas intervenciones, tanto la de Rafa como la de Jordi, podéis a través del chat que os aparecerá en pantalla lanzar por escrito todas las preguntas que consideréis oportunos. Yo estaré apuntándolas y al finalizar Rafa, al finalizar Jordi, se las iremos lanzando para entre todos pues solucionar todas esas dudas que tenemos de la puesta en marcha del sector de buceo. Sin más, paso a dar la palabra a Rafa Arocha y nos presenta la asociación. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Esther. Gracias no solamente por la presentación, sino por todo el trabajo que ha supuesto montar esta conferencia. Gracias por la preocupación que siempre desde Turismo expresas tú y tu departamento, tu sensibilidad con las empresas que nos dedicamos al buceo y a promover el turismo activo dentro de la Comunidad Valenciana. Y gracias, Jordi, también por esta colaboración totalmente desinteresada por tu parte, aportando toda tu experiencia de muchos años dentro del buceo y que ha sido de gran valor para poder unir a empresas, asociaciones, fabricantes y otros como certificadoras para poder estar trabajando todos en un mismo camino. Eso ha sido un trabajo fantástico y te lo agradezco personalmente y en nombre de la asociación. Quería decir también que en la actualidad la Asociación de Centros de Buceo de la Comunidad Valenciana está formada por 25 empresas, 25 empresas que están de alta legalmente con todas sus obligaciones a nivel de empresa, con trabajadores dadas de alta en fomento, en consellería y también como empresas de turismo activo. Este número de empresas que están dentro de la asociación componen alrededor del 80% del tejido de centros de buceo
en la Comunidad Valenciana, es decir, prácticamente la mayoría, son solamente unas pequeñas excepciones las que no están unidas a la asociación, pero esperamos que se puedan adherir pronto. Y cuantos más seamos remando en la misma dirección, pues más rápida va a ir esta embarcación, ¿no? Bueno, decir que desde la asociación se están trabajando en muchos sentidos para favorecer y permitir que las empresas puedan subsistir, que puedan seguir adelante con sus compromisos, con sus trabajadores, ofreciendo un servicio de atención al turismo, al cliente que viene a vernos, a disfrutar de nuestras actividades, de nuestras aguas, con las máximas garantías en cuanto a la calidad, pero ahora también nos ocupa otra cuestión, que la calidad estamos siempre con ella, nos ocupa también lo que es la seguridad tras todo esto que estamos viviendo y que todos estamos sufriendo. Las empresas de buceo están todas cerradas o prácticamente todas cerradas en estos momentos. Poco a poco se va viendo, como decía en la presentación Esther, la luz al final del túnel, y así es. Y vamos poco a poco, pues acompañados de las velocidades de la desescalada, comenzando a preparar correctamente nuestras empresas para que cuando llegue el día que realmente podamos atender al cliente que venga a nuestra puerta, esté todo en su lugar, no se esté improvisando, sino que todos estemos en nuestro puesto, preparados, sabiendo lo que tenemos que hacer y que demos una sensación de profesionalidad y de coordinación, de calidad y de seguridad. Para esto, en primer lugar, se ha trabajado de una forma, de verdad, lo digo, muy potente, muy comprometida por parte de muchas personas que han dedicado su tiempo a estar durante alrededor de 8 días, mañana y tarde, para elaborar este documento que nos va a desarrollar Jordi, en el que se desgrana cómo se ha de hacer a entender nuestro, es decir, a entender de las empresas, y consensuado por la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, este comportamiento de cara al cliente, de cara al comportamiento con las personas que nos rodean, como por ejemplo nuestros empleados o compañeros de trabajo, y también en cuanto al equipo, vehículos, también embarcaciones y todo esto, ya que nuestro sector pues requiere de bastantes elementos, herramientas o vehículos, como decía. Este documento está consensuado por 14 comunidades, 14 asociaciones de diferentes comunidades, 14 comunidades autónomas que están de acuerdo después de discutir algunos detalles sobre ello, es decir, que es un documento fuerte, también apoyado por la ABRE, que es la Asociación de Certificadoras, donde está PADI, está SSI, está Cook, está NAU y otros. También ha mostrado su respaldo DAN, que tiene un gran peso dentro de los estudios científicos y médicos de cara al buceo. Y todos estos agentes que han intervenido, han trabajado, se lo han peleado, están en la última página todos referendados para que se puedan ver sus logos, siendo partícipes de ese documento y siendo los padres un poco de ese documento. También aquí ha estado FEDAS, lo cual también nos ha alegrado mucho, porque eso significa que al final todos somos buceadores y queremos lo mejor y trabajar todos en la misma dirección. Bueno, no me voy a enrollar más. Quiero cerrar mi presentación pidiendo también a aquellas empresas que todavía están fuera de la asociación, que tienen aquí un hueco para poder venir, para poder tener intervención y voto en las decisiones que toma este grupo de empresas y poder decidir el futuro de su propia empresa. A las empresas que no son de buceo, por decirles que en nuestra parte hemos luchado por hacer bien los deberes y hacer bien las cosas. A los clientes decirles que bucear en los centros que están en la asociación y han trabajado en este documento va a ser seguro el venir a bucear, porque este
documento que hemos trabajado solo sirve si lo ponemos en marcha, solo sirve si lo implementamos en las empresas desde la contratación del servicio hasta la recepción y todo el trasiego de clientes en el centro buceo, en las embarcaciones y en las clases. Entonces, resumo esto, bucear va a ser seguro porque nos hemos esforzado y sobre todo porque nos vamos a esforzar para cumplirlo responsablemente. Nada más que decir, Jordi, muchas gracias y al toro. Gracias, Rafa. Entonces, bueno, voy a empezar con, creo que tanto Esther como Rafa ya han dicho, vamos, más que suficiente para la presentación, por lo tanto, voy a ir directamente a la presentación. Voy a compartir mi pantalla, no sé si estáis viendo mi pantalla ahora, tengo la presentación. Perfecto. Muy bien. Entonces, bien, hoy vamos a hablar de la adaptación y la revisión de protocolos para la puesta en marcha de la actividad del buceo. Entonces, aquí, a ver, entonces, aquí vamos a hablar un poco, haciendo una pequeña introducción, que el turismo se configura como la principal industria en nuestro país. Sin embargo, el actual contexto de la COVID-19 obliga a establecer protocolos, como bien ha comentado Rafa, para la reapertura de las instalaciones. Y eso lo hacen para que no aumente ese riesgo de contagio y se puedan establecer pues, las medidas de protección para las personas trabajadoras en el sector. Eso implica que, bueno, la Secretaría de Estado de Turismo acordó con las comunidades autónomas de alguna forma, pues coordinar un protocolo sanitario único frente a la COVID-19 para preparar esta reapertura del sector y de alguna manera pues tener unas normas básicas, ¿no? Para la elaboración de este protocolo pues se recoge los requisitos de cada subsector y aquí se ha trabajado en dos documentos que ahora explicaré que bueno, se ha contado por un lado con la Secretaría de Estado de Turismo, ¿no? En este caso, pero coordinado todo desde el Ministerio de Sanidad. Y aquí, pues, se han establecido unos protocolos en los cuales se ha establecido esos límites. Tras este levantamiento del estado de alarma, muchos establecimientos empezarán a retomar su actividad habitual, pero con más atención. Si cabe a los procesos, sobre todo, de limpieza y desinfección de las instalaciones y los equipos para ofrecer la máxima seguridad a tanto empleados como a clientes. Esto es un poco lo que comentaba Rafa, ¿no? Entonces, lo que se pretende es ofrecer pues, un entorno seguro, que será evidentemente un factor clave en el momento de retomar la actividad del buceo. Tras el cierre del establecimiento, si no ha habido afluencia de personas, cabe suponer que las instalaciones estarán libres de coronavirus, ¿no? En este caso. Por lo que las tareas de reapertura serán básicamente las que se realizan habitualmente tras un cierre temporal. Pero lo que ocurre es que en el momento que el personal acceda al nuevo centro, este puede ser transmisor y contaminar de nuevo las instalaciones que hasta ahora estaban asépticas. Por este motivo, es de vital importancia establecer un programa de limpieza y desinfección, así como incorporar pues, nuevos protocolos de actuación. Para ello, vamos a hablar hoy principalmente de estos puntos, de los documentos actuales que ha comentado previamente Rafa, explicando un poco las diferencias. Vamos a hablar un poco de las vías de transmisión del coronavirus. Vamos a hablar también de las medidas de actuación previas para los empleados y el protocolo de actuación para los empleados que accedan al centro de buceo. Entonces también hablaremos de las recomendaciones, de la conducta para los trabajadores, cuáles son las recomendaciones más principales y qué materiales debemos de disponer también para la reapertura. Por otro lado, las medidas de actuación para proveedores y otros servicios auxiliares. Por ejemplo, cuando recibimos paquetes de una empresa de material de buceo, por ejemplo, ¿no? Medidas de actuación en la recepción y tienda, pues con clientes o lo que sea. También los productos que deberíamos utilizar
según los materiales, porque no todos valdrán para todo, y tenemos que asegurarnos de que estén seguros, ¿no? En este caso, para todos. Después de los planes de limpieza y desinfección por zonas, y vamos a hablar también de otros desinfectantes. Bien, dicho esto, vamos a aclarar estos dos documentos, ¿no? Por un lado, hay un documento de mínimos. Este documento de mínimos es el que estableció el ICTE y es el que se trabajó conjuntamente con esta comisión de trabajo que ha comentado previamente Rafael Arocha. Y aquí lo que establece básicamente son unos mínimos sin definir muchas cosas, porque la pretensión es de que no poner palos en la rueda, sino de intentar que a medida que vayan avanzando en las fases, pues se pueda volver a esa normalidad, ¿no? Entonces, ese documento de mínimos va ligado a lo que son las informaciones que van apareciendo en los BOEs según las semanas y las fases, ¿no? Según el estado de alarma va progresando y también pueden variar con relación a que si la pandemia evoluciona de manera positiva o negativa, ¿vale? Pero estos documentos de mínimos son los que se van a establecer ahora y también para un futuro. Entonces, por otro lado, tenemos este manual de prevención, que es este manual que se ha hecho en colaboración y en consenso con pues, 14 comunidades aproximadamente, incluyendo Ceuta y Melilla, y las agencias de certificación, DAN, la FEDAS también ha incluido, y por tanto hay un consenso a nivel nacional, ¿no? De lo que se ha hecho, que muchas cosas son estándar, pero otras son pues muy específicas del buceo. Y en esto es lo que nos vamos a centrar hoy. Vamos a centrarnos en el desarrollo prácticamente, o sea, uno es el documento de mínimos y este es el manual de prevención, que es el que llamamos manual de desarrollo. Entonces, hoy nos centraremos básicamente en este manual de desarrollo, pero ya un poco más específico en lo que es el centro de buceo. Ya hablando con puntos y comas para saber exactamente allí donde estamos. Por lo tanto, primero vamos a hablar de las vías de transmisión, ¿no? Actualmente no hay vacuna para prevenir la enfermedad. Entonces, la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus, evitar el contagio, ¿no? Las vías prácticamente de transmisión del virus son tres. Las directas de persona a persona, que normalmente es mediante una transmisión por proximidad inferior a 2 metros, a través de gotículas al toser o estornudar. Y se requiere la necesidad de optimizar la ventilación y climatización de los locales para renovar el aire. Entonces, la segunda vía de transmisión sería la indirecta de persona a superficie-persona, que esta es que tras la liberación de esas gotículas, ¿no?, sobre las superficies, pues las personas pueden contraer la infección al tocar esas superficies o los objetos contaminados. Y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca, que es las medidas de contagio. Por último, tenemos la transmisión por vía fecal-oral, también por contacto de dichas gotas con los residuos en las tuberías, por ejemplo, al accionar el sistema de descarga del inodoro con la tapa abierta, ¿no? Pues si va otra persona, puede otra vez tocarlo y entonces tocarse después los ojos, boca, etcétera, y contagiarse. Por tanto, estas maneras de contagiarse son las que de alguna forma debemos evitar o debemos proceder para poder estar alerta y evitar pues esos contagios. Entonces, estas gotas pueden caer en la nariz, en la boca de las personas cercanas o posiblemente ser incluso inhaladas a los pulmones. Entonces, la duración del coronavirus en superficie normalmente está entre las diferentes superficies, aluminio o cobre, pues permanece de 2 a 8 horas. En guantes quirúrgicos, ¿no?, los que vamos utilizando normalmente, permanecen unas 8 horas. En acero inoxidable, fijaros que esto es parte de lo que tenemos en los barcos, ¿no? Aquí permanece hasta 2 días. En cristal y madera, 4 días. En papel, 4 o 5 días. Y en plástico, unos 5 días. Por lo tanto, es recomendable plasmar los protocolos, ¿no?, de limpieza y desinfección en una cartelería visual para facilitar esta labor al personal encargado
y de esta forma pues transmitir seguridad e higiene a los clientes, usuarios y empleados, ¿no? Porque esto es muy importante para los usuarios que ya tenemos y que vamos a tener, ¿no? Es decir, con todas estas horas, ¿no?, y días que permanece el coronavirus en la superficie, pues tenés que ser muy cautos y tener las cosas claras para que nuestro centro no sea una vía de infección en este caso. Por tanto, las medidas de actuación previas para los empleados, como en este caso, como los empleados pues acceden al establecimiento cerrado, pueden ser los transmisores del virus. Antes que nada es necesario desplegar este plan de formación al personal. Esto es obligatorio en este caso, y estas medidas preventivas, estos protocolos, son los que deben aprender. Entonces, hay 3 niveles de formación, básicamente. El primero es dedicado al staff de limpieza, que es son cursos normalmente que se suelen hacer incluso online, y estos cursos pues ofrecen, en este caso, por ejemplo, a la empleada de limpieza, pues información general sobre la COVID-19, las conductas de prevención, métodos de limpieza, utilización y riesgo de productos químicos, porque tenemos que utilizar productos químicos que antes no usábamos, tipos de desinfectantes a utilizar, prevención de riesgos laborales, utilización de EPIs, ¿no?, actualización con sospecha de contaminación y actuación, por ejemplo, en caso de sentir síntomas, ¿no?, porque también se pueden contagiar. A nivel de staff, es decir, a nivel de clientes, instructores y Dive Master, ¿no?, que tenemos normalmente, personal encargado incluso de la carga de las botellas, pues también es lo mismo que hemos explicado para el nivel de limpieza, pero probablemente ya algunas cosas más concretas, pues en lo que se establece pues en las embarcaciones, en los compresores o en la tienda, ¿vale? Y después tenemos un tercer nivel que sería el nivel directivo. Este nivel se explica exactamente lo mismo, pero sobre todo adicionalmente se explica una actuación con sospecha de contaminación y actuación, también en caso de que alguno de los empleados pues pueda tener síntomas. Entonces, como os decía, estos cursos se suelen ofrecer online para los clientes con un certificado de superación de cada uno de los cursos. Por lo tanto, ahora por ahora no es que se estén pidiendo obligatoriamente, pero es probable que en un futuro pues necesitemos mostrar este diploma para decir, pues mira, he hecho el curso y puedo estar trabajando aquí, como una de las medidas de seguridad. Bien. Como medidas de actuación previa para los empleados, hay que solicitar a los empleados la firma de una declaración autorresponsable de que, primero de todo, no manifiesta síntomas de la COVID-19 o no ha tenido estos síntomas en los últimos días, ¿no?, en los últimos 14 días normalmente. Y esto normalmente se suele hacer al principio para saber que vamos a empezar limpios, ¿eh? En la medida de posible es conveniente realizar también un control de temperatura diario y mediante un termómetro digital, que hoy en día están súper baratos también, que no haya contacto, o bien desinfectarlo después de cada uso, si se utiliza uno que no es digital. Entonces, lo que es recomendable con los empleados es realizar un test a todos los empleados para determinar su estado viral por PCR. Esto es lo que se recomienda para así saber exactamente que o hemos pasado el síntoma, el coronavirus de forma asintomática, o bien lo tenemos o bien somos libres, ¿no? Entonces, también se entregan los EPIs el primer día de trabajo, mascarillas, guantes, pañuelos desechables, lo necesario para trabajar con seguridad. Y después disponer de los materiales necesarios para una correcta higiene y desinfección personal. Pues necesitamos gel hidroalcohólico o cualquier otro material que necesitemos. Esto es importante, sobre todo es previa a empezar, ¿eh? Para los empleados que accedan al centro de buceo, pues los empleados tienen que tener en cuenta que estos protocolos que habían antes, claro, no tienen nada que ver con ahora, ¿no? Por lo tanto, hay un antes y un después, y
el lavarse las manos al llegar al puesto de trabajo con agua y jabón al menos 20 segundos o emplear gel hidroalcohólico, eso va a ser el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, eso es algo importante que no solamente tenemos que explicarles, sino los trabajadores tienen que tener la conciencia de que esto va a afectar de manera negativa si se produce, evidentemente, infecciones o contagios, ¿no? Por lo tanto, estos protocolos se utilizan para esto, cambiarse de ropa y zapatos, utilizar ropa y zapatos de uso exclusivo para el trabajo, ¿no? No utilizar los mismos para ir, pues esto es bastante típico en el buceo, ¿no? Me pongo la ropa, voy al centro de buceo y vuelvo pues con la misma ropa, ¿no? Entonces, esto es lo que ya no se debe hacer. Siempre que sea posible, mantener distancia mínima de seguridad, lo que se llama distancia social, recomendada por las autoridades, ¿no? En relación a otros trabajadores y personal externo. Utilizar pantalla de protección o mascarilla, estas pantallas de protección que hay, o mascarilla si se puede, si no se puede, en este caso, mantener la distancia social. La ventaja de las pantallas es que después se pueden limpiar y se pueden reutilizar. Las mascarillas, pues bueno, al final se van desechando, ¿no? Y genera también residuos. Después, renovar diariamente la pantalla de protección o desinfectarla, ¿no? En este caso, justo al final de la jornada laboral, mediante producto desinfectante alcohólico. No se puede o no se debe compartir comida, en este caso, ni otros objetos, cubiertos, platos, vasos, teléfonos, sin limpiarlos y desinfectarlos previamente. Esto no pasaba antes, ahora es prácticamente ya se tiene que hacer, vamos, no hay más, ¿no? No realizar las comidas en la misma mesa, a menos que haya distancia de seguridad recomendada entre personas. Si no, pues organizar por turnos o mirar, pues, de organizarlo lo máximo posible en esta distancia. Después, desinfectar frecuentemente los puntos críticos de elevada manipulación, tales como pomos, tiradores de puerta, mobiliario, escritorios, material de oficina, interruptores. O sea, todo lo que toquemos habitualmente, pues tiene que ser motivo de desinfección habitual. Y al terminar, pues deberán lavarse una vez más las manos y preferiblemente ducharse en el puesto de trabajo y ponerse la ropa de calle, ¿no? Esto es básicamente el protocolo de actuación para los empleados que accedan al centro de buceo y para trabajadores. En este caso, también lo que se ha de hacer es, evidentemente, con los clientes, mantener al máximo la distancia interpersonal, cosa que va a ser difícil, sobre todo cuando se trabaje poniendo equipos o cosas así, pero evitar, sobre todo, al principio, el saludo con contacto físico. Evitar también utilizar equipos de otros trabajadores, ¿no? El personal que esté de servicio, en ese caso, el que esté trabajando, si hay turnos, no deberá usar una mascarilla ni guantes desechables de forma habitual, sino cosas que pueda realmente reciclar o desinfectar. Lavarse las manos con frecuencia, bueno, una vez más, y cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Y evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca. Vamos a ver, vamos a seguir con los materiales. Los materiales que se deben disponer para la reapertura. Para la reapertura se deben disponer, pues, materiales necesarios para la prevención y protección de los empleados. Pues jabón dermoprotector, geles hidroalcohólicos, guantes desechables, mascarillas, carteles informativos, ¿no? que digan exactamente lo que se va a hacer, termómetros por infrarrojos, papeleras con pedal para intentar no tocar la papelera y bolsas de plástico en el interior, y material de limpieza y productos de limpieza y desinfectantes según el protocolo por zonas, que después, un poco más adelante, vamos a hablar de ello y de los materiales que necesitaremos. ¿Qué ocurre cuando tenemos, pues, proveedores que nos traen paquetes, ¿no? Servicios auxiliares? Pues antes de la reapertura del establecimiento, el personal externo de la empresa puede acceder a las instalaciones, ¿no? Antes de que preparemos para abrir al público. Por lo tanto, los proveedores de material, pues, pueden venir a entregarnos, pues, cualquier paquete. Por lo que es recomendable que sigan el siguiente protocolo de actuación.
Si pueden entregarlo desde el vehículo, pues lo entregan desde el vehículo. Si necesitan bajar, en este caso, por motivos operacionales, pues se obligará al transportista a lavarse las manos o desinfectarse con gel hidroalcohólico. Y digo se obligará porque al final es nuestra protección y nuestro protocolo. Es decir, si no, pues podemos totalmente desestimar la entrega del paquete. Pero si lo obligamos, hoy en día, con la concienciación que hay, no hay demasiado problema para eso. Y usar mascarilla quirúrgica en el recinto del establecimiento. Si no dispone de una, que ya es raro, pues se le entregará una mascarilla. Mantener la distancia social de 2 metros, igualmente, como cualquier otro trabajador. Reducir el intercambio de objetos como material de oficina, facturas, folletos, intentar hacerlo todo de forma electrónica. Y el personal de servicios auxiliares que va a acceder al establecimiento tiene que seguir exactamente las mismas recomendaciones y medidas preventivas que el personal que está propio del establecimiento. En caso de servicios auxiliares que tengan que adentrarse en el centro, dicho sea para dejar los paquetes, por ejemplo, o que deberán firmar, en este caso, una declaración de conformidad con el protocolo de seguridad. Cuya firma pues acredita que el trabajador lo ha leído y se compromete al completo. ¿Y eso por qué se hace? Se hace precisamente para intentar evitar problemas derivados de responsabilidad legal. Es decir, imaginaros que pues entregan los paquetes y dicen, no, no, yo me he contagiado allí, ¿no? Dicen, no, no, aquí, fíjate, has firmado una declaración de conformidad que habían las normas y tú has seguido las normas, te has puesto mascarilla, te has puesto esto y aquí lo tenemos firmado, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna forma, tenemos que protegernos, no ya solamente del coronavirus, sino tenemos que protegernos de estas acciones legales, ¿de acuerdo? Y la mejor manera de protegernos es, como hemos dicho en principio, firmar los trabajadores también para que quieren seguir el protocolo del centro y segundo, pues, en este caso, para los proveedores externos, proveedores y otros servicios, ¿vale? Por otro lado, la limpieza y desinfección de los materiales que nos llegan, ¿no? Pues cuando nos ha llegado el paquete, para los materiales o cajas que nos llegan de los proveedores y otros servicios, deberíamos seguir el siguiente protocolo. Primero de todo es limpiar y desinfectar todos los productos, envases, materiales que accedan a las instalaciones antes de repartirlos a los distintos departamentos. También periódicamente limpiar el almacén de productos, suelos, estanterías, puertas, maquinaria de transporte. Recordar que depende del material que esté hecho, una estantería que pueda estar hecha pues en aluminio, pues puede permanecer más tiempo que a lo mejor pues una hecha solamente en plástico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver que esto no está libre ya para siempre, sino tenemos que ir periódicamente desinfectándolo. En caso de intercambio de objetos, desinfectar adecuadamente el objeto y lavarse también. Y limpiar y desinfectar cualquier utensilio o maquinaria empleada en las tareas de carga o descarga o de mantenimiento. Dígase, por ejemplo, cuando estamos trabajando en algunos sitios con el toro, ¿no? Pues el toro también tiene que ser desinfectado después del uso, ¿no? Si llevamos paquetes o botellas, ¿no? Es decir, desinfectar frecuentemente los puntos críticos de una elevada manipulación. Esto es exactamente como hemos explicado previamente. En cuanto a las medidas de actuación en la recepción de la tienda, ¿no? Pues con la llegada de clientes, el centro de buceo se deberán tomar unas medidas adecuadas de prevención y protección, medidas que antes ni se nos había ocurrido. Por tanto, lo primero es facilitar la apertura de la puerta de entrada para evitar en lo posible su contacto. Hay puertas que se abren de forma corredera, automáticas, otras pues que se dejan abiertas y las que no, pues bueno, tendrán que abrirlas, ¿no? Pero eso implica que después, ¿qué deberemos hacer? Pues desinfectar los pomos y todas estas cosas. En la entrada del establecimiento debería mostrarse el protocolo de seguridad adoptado por el establecimiento. Es decir, en cada establecimiento debería haber su protocolo y estar mostrado ahí. Es decir, llevar los guantes, la mascarilla, si accedes aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Para evitar pues, el posible contagio. La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de que un empleado o cliente muestre sintomatología compatible con la COVID-19, siguiendo en todo caso esas directrices de prevención de riesgos laborales y autoridades sanitarias.
desinfección en las superficies potencialmente contaminadas. Por lo tanto, el acceso a este centro de buceo se debe limitar a los clientes de buceo solamente y los familiares o amigos, en este caso, hasta que no haya una fase, en teoría, más avanzada, pues no deberían acompañar a estos buceadores que entran en el centro de buceo. ¿De acuerdo? Estos se deberían quedar fuera o por lo menos mantener la distancia de seguridad. Siguiendo con esto, facilitar también una correcta higiene y desinfección de las manos del cliente disponiendo de gel hidroalcohólico mediante dispensadores automáticos en la entrada o en el mostrador de la recepción de la tienda. Hay algunos que a veces pues lo tienen por allí y ni se ve el gel hidroalcohólico. Entonces esto tiene que estar a la vista, tiene que estar, en cuanto lo vean, lo primero que hagan es, hombre, ya tengo aquí esto, pues pongo las manos. Hay algunos que van con dispensadores automáticos, son un poco más caros, pero bueno, no hay nadie que va a tocar ningún botón y simplemente ponen las manos, ponen el gel, cae la medida justa y ahorramos en gel, ahorramos la posibilidad de que bueno, que no lo vean o que se gaste más de la cuenta. Podemos valorar también la colocación de cristales o mamparas de protección en el mostrador de atención al cliente, si no es posible, por ejemplo, mantener esa distancia de seguridad. Se debe garantizar la distancia de seguridad en las colas de espera. En los centros de buceo no suele haber, pero bueno, suele haber cuando pues, se entregan documentaciones, cuando se está haciendo pues uno que va a preguntar y otro llega para a lo mejor devolver un material, cualquier cosa. Entonces, todo esto se debe reestructurar para que hayan pues esta distancia social de seguridad. Se retirarán todos los folletos y publicidad existente en papel encima de los mostradores. Hemos visto que el papel también hay un tiempo que permanece el coronavirus ahí. Por tanto, para conseguir una superficie lo más diáfana y limpia posible. Entonces, si hay algún folleto, pues lo guardamos y lo podemos entregar, en este caso, a la persona interesada. En la tienda se guardarán los productos para la venta en mostradores sin acceso directo por parte del cliente, para que no puedan pues manipularlos, ¿no? Es decir, a ver, la máscara, venga, me la pruebo y la vuelvo a dejar ahí y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Entonces, esto ya no puede volver a pasar. Tiene que estar protegido y si hay una máscara que se quiere probar, no hay ningún problema, se la puede probar, pero después necesitaremos aplicarle un alcohol, que hablaremos ahora un poco más adelante, para que pueda estar otra vez desinfectado. Entonces, se facilitarán guantes y mascarillas a los clientes que quieran examinar un producto antes de comprarlo, porque así evitamos también pues, posibles contagios, ¿no? Y posteriormente desinfección con alcohol o se pondrán en cuarentena en el caso de que deban guardarse nuevamente. Bien, siguiendo con las medidas de actuación en la recepción y la tienda, pues también, si es posible, establecer una única persona para el cobro en la caja. Esto quiere decir que no es cobro uno, cobro el otro, no, una persona, si es posible, que es la que se encargará de cobrar. Así no hay problemas. Dar preferencia a los métodos de pago online, es decir, si tenemos el sitio web adaptado, pues pueden hacer el pago previamente y entonces nos ahorramos ya cualquier problema. Si no, pues utilizar pues contactless, como puede ser también, o incluso las maquinitas TPV, que ya solamente tienes que acercar la tarjeta, en este caso es más fácil, o utilizar pues sistemas como Bizum o PayPal online que podemos simplemente enviar el dinero para tenerlo sin necesidad de hacer nada más ni tocar el dinero de forma física. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de tocar monedas o billetes, pues deberán lavarse y desinfectarse las manos después. ¿Vale? Implicar a lo que es el personal de recepción en la limpieza periódica del mostrador de recepción y elementos comunes. Esto es algo que tenemos que inculcar desde el principio al fin, desde la primera hora del día al final del día. Y después, para una futura exención de responsabilidad, solicitar a los clientes que quieran bucear una declaración responsable de que no manifiestan síntomas de la COVID-19. Esto ya se está implantando en muchos centros, en sus sitios web donde tienen, por ejemplo, check-in online, pues ya han creado sus casillas en la cual pues ya hacen una declaración responsable. Por lo tanto, si no lo tenemos implementado, en este caso pues deberíamos tener un documento para la excepción de esa declaración responsable. ¿Vale? Por lo tanto,
pedir a los clientes un acuse de recibo de la información escrita y aceptación de las buenas prácticas que deberán seguirse durante toda la práctica del buceo en el caso de que se envíe por correo o se tenga en el sitio web, por ejemplo. Bien, vamos a hablar ahora de los productos que deberíamos utilizar según los materiales. Hemos hablado de diferentes materiales y diferente tiempo que permanece el virus. Por lo tanto, no es apto todo para todas las superficies ni todos los materiales. En solo superficies, en este caso, que no son porosas, donde la acción de un producto oxidante no pueda deteriorar el material, puede ser suelos de cerámica, terrazo, mosaico, grés, paredes, etcétera, pues se utiliza normalmente un detergente friegasuelos convencional y se le añade un hipoclorito sódico, lejía, o bien se puede utilizar un detergente clorado, que hay los tipos 2 en 1. Esto es, en el mercado suelen haber, por lo tanto, el hipoclorito sódico está bien comentado y documentado de que en concentraciones entre el 0,05 y el 0,1%, son 1000 partes por millón, por lo que si utilizamos un producto comercial con un contenido aproximadamente de un 5% en hipoclorito, debemos emplear una disolución de 1,20. Es decir, depende de un litro de agua, 5 o 10, depende para que lo utilicemos, ¿vale? Pero, claro, no nos debemos pasar y decir, bueno, más o menos a ojo, le echo un chorro y ya está. No, tenemos que medirlo porque un exceso, por ejemplo, de hipoclorito, ¿no? de lejía, pues puede producir patologías de tipo respiratorio, problemas de irritación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y utilizarlo en las medidas que se recomiendan. La legislación nos indica que después de utilizar un desinfectante como la lejía, por ejemplo, pues se debe aclarar con agua limpia. Es importante evitar desinfectar reguladores, por ejemplo, ¿no? con lejía, ¿no? Porque sí que se desinfectan perfectamente, pero la lejía produce una acción oxidante y corrosiva del cloro, sobre todo en el metal y en las juntas. Esto quiere decir que a la larga, si lo queremos utilizar y desinfectar con lejía, primero que va a tener un gusto que no va a gustar nada a los clientes y segundo que nos vamos a cargar los reguladores. Entonces, a veces querer ahorrar un poquito, porque no va a ser mucho, en poner un producto más adecuado, pues al final a la larga nos va a salir más caro. Evidentemente, para los trajes de neopreno pasa lo mismo. Sí que lo puede, en este caso, desinfectar, sin duda alguna, pero algunas veces, seguro, más de uno de vosotros ha ido a una piscina donde había un exceso de cloro ese día y después los trajes que eran nuevos han quedado totalmente decolorados, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurría con la lejía también a largo plazo. Pero sí, en cambio, pues si se quiere utilizar para aletas, tubos y máscara, pero el tubo tampoco lo recomiendo demasiado, pero se podría utilizar. Pero en realidad es mucho mejor utilizar otros productos que no dejan gusto ninguno en este caso. Bien. Seguimos, en este caso, con las zonas nobles. En las zonas nobles, que pueden ser suelos de madera, en donde el olor a lejía y sobre todo de cara a los clientes, ¿no? Les pueda molestar, lo que recomendamos es utilizar un detergente con biocida incorporado que perfume agradablemente, además de desinfectar, ¿no? el ambiente al mismo tiempo, pero crea un olor agradable. Entonces la gente, oh, qué bien huele aquí, ¿no? Pero en cambio, huele a lejía. Entonces, esto incluso hay gente que no puede con la lejía. Por lo tanto, tenemos que procurar utilizar, sobre todo en zonas donde hay abundancia de gente, en este caso, pues, este tipo de materiales. En materiales delicados, ¿no? En los materiales donde la utilización del hipoclorito no es adecuada por el deterioro que pueden sufrir, tales como acero inoxidable, maderas, cromados, se suele utilizar un detergente multiusos para limpieza de cristales y todo tipo de superficies esmaltadas, ¿no? Que no dejen ni velos ni necesiten enjuague. Entonces, a continuación, sí que desinfectar con un desinfectante bactericida, fungicida, hidroalcohólico, ¿no? Que normalmente se utiliza para superficies en contacto con alimentos, especialmente indicado para pulverizar pues, sobre utensilios, maquinarias, superficies de corte, ¿no? Es decir, son
que se utilizan también para alimentarios, ¿no? Para productos alimentarios. Por lo tanto, si se utilizan para productos alimentarios, ¿no? En el cual se utiliza para maquinaria donde van a cortar a lo mejor la carne y esa carne después pues se tiene que hacer y comerla, pues no va a tener ningún gusto, mientras que no pasaría lo mismo con el hipoclorito. Los elementos que también por su naturaleza electrónica no deban mojarse con agua, como los mandos de los televisores, teléfonos móviles, botoneras de luz, pues también incluso toda la parte del barco, toda la parte electrónica del barco, pues se debería utilizar un desinfectante, bactericida, fungicida, hidroalcohólico, es decir, que una vez lo apliquemos, lo dejamos secar y va a estar allí, simplemente se va a evaporar, porque normalmente está hecho con alcohol a un 70%, y se va a evaporar, entonces va a desinfectar y evaporar al mismo tiempo y no va a producir ningún daño. Esto es importante a tener en cuenta para, sobre todo, para seguir estos procesos de desinfección y estar cubiertos, ¿no? Seguros. Dentro de los otros materiales, ¿no? Pues tenemos el tipo caucho, neopreno, los plásticos, siliconas, metales, superficies pintadas y esmaltadas, como los que se encuentran, por ejemplo, en los chalecos, en los jackets, en los trajes de buceo, los guantes, escarpines, cinturones, tubos, máscaras y reguladores, ¿no? Lo más recomendable es utilizar también pues, un detergente desinfectante con acción microbicida, es decir, que sea bactericida, fungicida y virucida, basado en armonios cuaternarios. Entonces, esto es prácticamente, hay una lista que está en el Ministerio de Sanidad y esta lista se puede ver exactamente los materiales que están autorizados. Entonces, esto es importante. Hablaremos de esto un poquito más tarde. Entonces, se suele aplicar una pulverización del producto diluido en agua a una concentración normalmente de un 2%. Se frota con un paño, con una microfibra, y se deja actuar pues unos 5 minutos. Posteriormente se aclara, se seca con un paño y ya está, no hay más. Y no produce ningún daño a estos materiales. Cuando hablamos de material de neopreno, en este caso, pues hay dos cosas. Por un lado, ¿cómo hacer la desinfección después de alquilar? Pues bien, pues previamente aclarar los trajes, como hemos hecho siempre, ¿no? Trajes y chalecos en una cubeta de agua dulce para quitar los restos de agua salada y arena. Aquí, fijaros que pongo una cubeta y está marcado en negrita porque vamos a utilizar, hasta ahora muchas veces he utilizado una cubeta, ahora muy probablemente necesitaremos utilizar más de una. Entonces, después aquí comento, por ejemplo, que se debería preparar otra cubeta, aproximadamente de unos 100 litros, de agua, ¿no? De capacidad, con una disolución al 2% del detergente desinfectante del que hablamos, ¿no? Con esta acción microbicida, bactericida, fungicida y virucida, para lavar y desinfectar los trajes de neopreno, escarpines, guantes, chalecos, etc., ¿no? Se dispondrá de una tapa, si se quiere, para guardar adecuadamente la solución en futuras ocasiones, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones, según el CDA, que es la concentración máxima recomendada de amonios cuaternarios, ¿no? Es decir, de estos desinfectantes que pueden estar presentes en el aclarado y debe ser inferior a 400 partes por millón. Entonces, claro, si utilizamos esta concentración y la vamos utilizando un traje, dos trajes, 10, 20, todo un día, 2 días, al final no hace ningún efecto. Y estas 400 partes por millón se superaría. Entonces, esto se puede comprobar mediante unas tiras reactivas. Estas tiras reactivas pues se introducen en la cubeta y podemos saber, en un principio, evidentemente, tendremos que hacer experimentos diciendo, a ver, con un traje, con 2 trajes en un día, pues a ver, no me he llegado ni a 200 partes por millón. Entonces, cuando llevo a lo mejor 2 días, 3 días o tantos trajes, pues entonces ya te da más o menos la medida. Entonces, nos dará más o menos un patrón para poder seguir y ver exactamente si debemos renovar toda la disolución o simplemente pues podemos mantenerla en este caso. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante y en otros seminarios, preguntas que habían hecho y está ya, hay estos productos sin ningún problema. Bien, cuando hablamos
los materiales de neopreno. También los materiales de neopreno debemos hacer su desolidización y su mantenimiento, ¿no? En este caso. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues también en una cubeta, pues con los 100 litros preparamos una dosis normalmente de 50 mililitros de higienizante y de odorante enzimático concentrado, ¿no? Que está destinado normalmente a eliminar estos olores y desinfectar al 100% los elementos de neopreno del equipo. Aquí se suele sumergir los trajes, pues esto ya muchos de vosotros los conocéis, y se suele sumergir los trajes normalmente entre 20 y 30 minutos y después se aclaran con agua dulce, se escurren y se dejan secar a la sombra. Esto es para eliminar estos olores pues, de orina y desinfectar pues, después de las inmersiones. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a los reguladores, chalecos y máscaras de alquiler, pues cómo hacer su limpieza y desinfección después de cada uso. Pues lo mismo, tenemos que preparar una disolución del mismo detergente, desinfectante con acción microbicida, bactericida, fungicida y virucida en una cubeta, solo para este fin. Importante, solo para este fin. Y sumergir el regulador, los chalecos compensadores y las máscaras durante 20 minutos. A continuación, simplemente aclarar con agua y dejar secar. ¿Qué ocurre? Que cuando acabamos con esto, está ya desinfectado, está libre de virus, porque ha estado 20 minutos con este producto, que es un producto que además de que es bactericida, es virucida, por lo tanto, está libre de producto. Si este, vamos a decir, regulador o chaleco, lo mantenemos en un lugar libre, que puede ser un regulador en una bolsa de plástico, lo que sea, ya está, no necesitamos hacer nada más. Simplemente, como nivel de seguridad y como dar esa transmisión de confianza al cliente, pues se recomienda que antes de utilizarlo nuevamente por otro cliente, se desinfecte en su presencia, ¿no? Se desinfecte, puede ser la máscara, la segunda tapa, la boquilla del hinchador del chaleco o simplemente las boquillas de los reguladores. Pues con un desinfectante que es bactericida, fungicida, hidroalcohólico. En este caso es como el que hemos utilizado para los materiales electrónicos, es exactamente lo mismo, en una base de alcohol, se deja secar y sin aclarar, no necesitamos aclararlo. Por lo tanto, porque ha estado desinfectado previamente, solo se necesita poner esto delante del cliente, ¿ves? Ya está desinfectado solamente un punto de seguridad más. Y entonces, en este caso, pues el cliente pues, lo ve como mucho más seguro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de los planes de limpieza y desinfección por zonas. Para garantizar al cliente, pues en este caso, un establecimiento limpio, sobre todo cuando vamos a abrir el centro de buceo, que sea aséptico y libre del coronavirus, se debe disponer de un plan documentado de limpieza y desinfección, a poder ser personalizado. Evidentemente, no todo el mundo tiene el mismo centro de buceo estándar. No es algo que todo el mundo tiene la cubierta aquí, esto aquí, el servicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada uno debe tener un plan personalizado o debería de tener un plan personalizado donde se detallen los elementos a limpiar, el orden en que hacerlo, materiales, productos a utilizar, concentración, etcétera. Los EPIs a emplear para cada una de las cosas. La limpieza de los enseres y superficies con detergentes convencionales y con agentes biocidas que inactiva estos virus, en este caso, de forma eficaz y rápida. Se dispondrán de fichas técnicas y seguridad de todos los productos químicos. Esto es importante. Podemos tener una inspección, podemos tener un problema. Nadie está exento de problemas. Antes tampoco lo estábamos, porque el buceo pues, se considera un deporte de riesgo, porque hay un cierto riesgo, es cierto, y nadie está exento de que pues, podamos tener una denuncia. A todo esto se añade que ahora podamos tener, evidentemente, un punto más donde la gente agarrarse para una denuncia. Por lo tanto, tenemos que estar preparados especialmente para todo esto. Y debemos disponer de las fichas técnicas de seguridad de todos los productos químicos. Los productos, como he comentado, tienen que estar registrados. Tienen que estar registrados en el Ministerio de Sanidad. Después veremos el enlace. Y se recomienda efectuar una auditoría inicial de los elementos a controlar. Debemos ser conscientes de que ha cambiado el enfoque de la limpieza. Esto está claro. Del local y de todo el sistema, ¿no? Por lo tanto, no debemos dejar nada
que limpiar ni desinfectar, sobre todo, pues que todo, absolutamente todo, tiene importancia. En términos generales, es recomendable reforzar la limpieza con especial incidencia en objetos y superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia, por los empleados o, en este caso, clientes o usuarios. Después, claro, tenemos los vehículos terrestres. Muchos de nosotros, pues, trasladamos a los usuarios, a los clientes, pues hasta el puerto, hasta el punto donde embarcamos, hasta el punto de la playa, etcétera. Entonces, utilizamos una furgoneta, un vehículo terrestre X o varios, ¿no? Por lo tanto, esto debemos tenerlo en cuenta también. Debemos mantener limpio para que la desinfección después de cada uso sea efectiva. Los elementos más contaminados dentro de un vehículo pues suelen ser las alfombras reposapiés, el botón de cinturón de seguridad, el freno de manos, volante, retrovisor, palanca de cambio, así como botones de tablero y el tapón del combustible. Esto es lo que más se utiliza, lo que más se suele tocar. Entonces, los productos más adecuados sería pues lo mismo, una disolución, ¿no? Una disolución de detergente desinfectante con acción microbicida, lo hemos dicho antes también, bactericida, fungicida y virucida para una limpieza y desinfección diaria. El desinfectante también, que es bactericida, fungicida, hidroalcohólico, para una desinfección después de cada uno de los elementos más críticos. Es decir, aquí entrarán 2 puntos. Ahora después haremos una pequeña lista de los 4 o 5 elementos que realmente necesitamos tener en un centro de uso, ¿no? Bien, cuando hablamos del barco, el barco, pues otro de los puntos que también lo tenemos dentro de nuestra actividad. El barco también debe mantenerse limpio para que la desinfección después de cada uso pues sea efectiva, ¿no? Entonces, los elementos más críticos de contaminar pues son pasamanos de entrada, los bancos, los ganchos de botellas, la rueda del timón, en general toda la parte donde se maneja el barco, ¿no? Tapón de combustible, los cabos de amarre, escotillas y cabos, otros cabos que puedan haber también. Entonces, los productos más adecuados pues es también un detergente, en este caso de gasuelos convencional, añadiendo un poco de hipoclorito sódico de silagía, o bien utilizar el detergente clorado que hemos comentado antes, y en el interior pues el detergente desinfectante con acción microbicida, el que hemos comentado también, y el bactericida, fungicida, hidroalcohólico, en función del material apto. Por lo tanto, aquí deberíamos de utilizar, en teoría, 3 de estos productos. Veréis que al final son los mismos, no hay una variación. Pero debemos tener en cuenta que el barco es otro de los puntos críticos donde pues, salimos de bucear, tocamos cosas, etcétera, y puede también, en este caso, tener un micro. Entonces, en el barco, ¿cómo actuar, no? Dentro de los planes de limpieza y desinfección por zonas, también consideramos que el barco debe tener un protocolo de actuación. En este caso, pues es altamente aconsejable el uso de la máscara en los desplazamientos, llevar la mascarilla cuando vas de un sitio a otro. Pues la velocidad del barco, en este caso, lo que hace es que si hay gotículas y uno tose o estornuda, pues puedan desplazarse con la velocidad más. Por lo tanto, hay otro de los usuarios que puede recogerla, respirar y contaminarse. Entonces, las mascarillas deben permanecer el máximo tiempo posible hasta el comienzo de la inmersión. Entonces, donde se guardarán, si es posible, en una bolsa estanca para que estén seguras allí. Y después volverlas a poner con la seguridad de que nadie las ha tocado, no se han caído por el suelo, etcétera, etcétera. Los buceadores deberían tener una pequeña bolsa estanca en este caso, ¿no? Lógicamente, como hemos visto ahora mismo, donde guardar esta mascarilla y sus pertenencias personales que solo ellos manejarían. La limpieza de secreciones nasales antes y después de la inmersión deberán hacerse con cuidado y lejos del personal. Evitar el uso de saliva, sobre todo para el empañamiento de las máscaras, ¿no? Lo típico que se utiliza en las embarcaciones, pues usar, si es posible, productos específicos para este fin y de uso privado. Hasta ahora se ha ido compartiendo, ahora pues es importante tener nuestro propio antifog. No aclarar la máscara en el cubo de agua común, porque si no, estamos otra vez allí mismo.
En caso de requerir ayuda para colocarse el equipo, pues cada persona debería usar mascarilla de protección y extremar las medidas, en este caso, para evitar pues la respiración directa entre personas, ¿no? Pues si una persona está detrás sujetando el equipo, pues mascarilla, y el que está a colocarse el equipo, pues mascarilla. Cuando ya tiene el equipo, se quita la mascarilla para ir al agua y ponerse el regular. Y la entrada al barco debe hacerse de forma ordenada, tanto si es cuando se sube al barco como cuando se accede por primera vez al barco, ¿no? De uno en uno, intentando guardar esa distancia de seguridad si es posible, y la tripulación deberá desinfectar frecuentemente los lugares más susceptibles de ser tocados por los buceadores con el desinfectante e hidroalcohólico que hemos comentado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver en el aula de formación. Pues en el aula también tenemos la limpieza diaria de las superficies, que se efectuarán con detergente desinfectante con acción, lo mismo, el microbicida, bactericida, fungicida y virucida, y lo de los suelos con el detergente que hemos comentado, convencional. Se recomienda maximizar, siempre que sea posible, la formación online. Hoy en día, la mayoría de agencias certificadoras tienen y han potenciado sus formaciones online. Por lo tanto, es aconsejable que utilicemos esa formación online para minimizar ese riesgo de contagio y minimizar esa acción, esa interacción social, ¿no? Esa distancia. En caso de utilizar el aula de formación, antes y después de su uso se desinfectará de una forma adecuada con un desinfectante también bactericida, fungicida, hidroalcohólico, del que se seca rápido. Vamos. Los apoyabrazos de las sillas, que es de lo más habitual, las mesas y los pomos de las puertas, los interruptores, los mandos de distancia suelen ser las superficies, en este caso, más contaminadas y en las que la limpieza y desinfección deben ser más exhaustivas porque es la que toca a todo el mundo. Por lo tanto, debemos ser más cuidadosos con este tipo de desinfección. En cuanto a los vestuarios y aseos, en el momento en que se puedan utilizar, pues los vestuarios deben limpiarse profundamente a diario y siempre que se requiera y desinfectar los elementos más críticos después de su uso. Hemos dicho que antes que una de las transmisiones era esta, ¿no? Por la vía fecal oral, porque al final, pues si tocamos la tapa, tocamos el pulsador o lo que sea, después puede ir la mano a la nariz, en fin. Por tanto, después de utilizar las duchas, los sanitarios, cada usuario debe limpiar las superficies con las que ha entrado en contacto. Grifos, asas, etcétera, con un desinfectante, otra vez hidroalcohólico. Este será uno de los que más utilizaremos. Con lo que el centro dispondrá de dicho producto, así como papel para secarse las manos, que se desechará en papeleras a prueba. En los lavabos debe haber también jabón de manos y gel hidroalcohólico, si es posible, en dosificadores, adosados a la pared para la comodidad del cliente y para evitar posibles hurtos, que no es lo que suele suceder normalmente en los centros de buceo, pero bueno, si a alguien le falta es más fácil de coger y ponérselo en la bolsa, ¿no? Entonces, pues es una manera que damos el servicio y no va a ser que después no podamos darlo porque un cliente pues se lo ha llevado por despiste, digamos. Bien, entonces, a todo ello, diríamos que tenemos prácticamente 5 productos que son imprescindibles en un centro de buceo, ¿vale? Visto estos protocolos. Tenemos, por un lado, un detergente fregasuelos convencional, que si le añadimos hipoclorito sódico, lejía, o bien podemos utilizar un detergente clorado 2 en 1, que ya los venden, por lo tanto, simplemente no nos tenemos que preocupar de nada. El segundo producto sería un detergente higienizante y desodorizante en cápsulas, y puede ser hidrosolubles, para la limpieza de suelos de madera, en donde el olor a lejía pueda molestar. En este caso, pues sabéis que hay hoy en día pues las cápsulas estas, que son hidrosolubles, van en los paquetitos, entonces ya viene la medida exacta para un cubo, lo ponemos en el cubo, se disuelve, fregamos y además deja un fantástico olor, que es lo que hemos hablado de las zonas nobles, ¿no? Entonces, pues, esto es más agradable que el olor a lejía, sobre todo para clientes. El tercer producto, un
un indispensable es el gel alcohólico sin perfume para la desinfección de las manos. Este que tiene que estar en la entrada, en diferentes puntos, si puede ser automático. El cuarto, este otro indispensable, es el desinfectante bactericida, fungicida, hidroalcohólico. Este es el que hemos dicho cuando, imaginaros, pues lavamos primero, desinfectamos el regulador y después ya está desinfectado, y este sería el que pondríamos delante del cliente, por ejemplo, o limpiaríamos pues las partes electrónicas, etcétera, etcétera. Este sería uno de los más usados. Y por último, el detergente desinfectante con acción microbicida, bactericida, fungicida y virucida basado en armonios cuaternarios, para la limpieza y desinfección en una sola fase de las superficies. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los 5 productos que debería de tener un centro. Vamos a hablar también de otros desinfectantes, porque muchas veces nos han preguntado, oye, y yo sé, por ejemplo, el ozono, ¿no? Pues vamos a hablar de esto. El ozono es un producto muy oxidante que puede tener efectos virucidas. Sin embargo, no hay estudios oficiales que indiquen a qué concentración ambiental o en qué condiciones de temperatura, humedad, etcétera, puede ser utilizado en ambientes de interior sin causar problemas de salud, ¿no? Se están vendiendo muchas máquinas de ozono, pero esto es perjudicial para la salud. La exposición al ozono en concentraciones virucidas, es decir, en altas concentraciones, podría producir patologías respiratorias porque es muy irritante y muy importante o sea, produce mucha irritación en las mucosas oculares y respiratorias. Por lo tanto, no es nada aconsejable en este caso. Hay diversas referencias de organismos oficiales que desaconsejan totalmente la desinfección con ozono frente al coronavirus. Entre ellos la FDA, la EPA y la misma International Ozone Association. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ozono no es aconsejable, se desaconseja total para el buceo, para desinfectar cualquier de los productos que haya. Otro es las invenciones como el uso de las estaciones nebulizadoras desinfectantes, ¿no? En algunos países se han establecido estaciones en la entrada de los edificios públicos, como una tienda o un hospital, para rociar, desinfectar con líquido sobre personas que ingresan en ese edificio, en ese establecimiento. Entonces, según la experiencia de organismos oficiales, sobre todo, pues actualmente no existe ningún producto virucida, en este caso, que esté autorizado para su uso por nebulización, es decir, que como si estuvieran tirando spray todo el tiempo sobre las personas, ¿no? Por tanto, esta técnica de aplicación, que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes, de ningún modo puede ser utilizado sobre personas. Primero, porque no llega a todo sitio. Es un uso inadecuado también de biocidas, que introduce un doble riesgo y posibles daños para la salud humana, y da también una falsa sensación de seguridad. Es decir, que podemos pensar que estamos desinfectados, pero en realidad pues no lo estamos. La pulverización, nebulización, produce pequeñas gotas que son inhaladas en el tejido pulmonar profundo, produciendo riesgo también para la salud. Y no se dirige al reservorio. Los infectados portan el virus en el tracto respiratorio, en la saliva y la garganta. Por lo tanto, eso no lo abriría. Teníamos que estar con la boca abierta, vamos, totalmente crea esa falsa sensación de seguridad y se descuidan, en este caso, los hábitos de prevención, porque se piensa que realmente estamos ya cubiertos, ¿no? Otra de las cosas que se habla es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es también un buen bactericida y fungicida, pero no es viricida. Entonces, no obstante, no se encuentra tampoco en el listado de productos viricidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad y, por tanto, no puede utilizarse como tal, ¿vale? Por eso es importante, y quiero remarcar aquí, que hay mucha oferta ahora en el mercado y no toda es la más apropiada. Hay muchísima oferta. Gente compra a empresas químicas y lo vende porque ha visto una oportunidad de negocio. Pero es muy importante comprobar que el producto que nos ofrezcan esté dentro de la lista de productos virucidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad, en la que figuran estos productos virucidas autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia frente al virus
atendiendo a la norma UNE EN 14476. Son básicamente antisépticos y desinfectantes químicos y han hecho pues ese ensayo cuantitativo de suspensión virucida de estos antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en medicina. Hay un listado de virucidas que están clasificados en 3 tipos: para uso ambiental, que es lo denominado el TP2, para industria alimentaria, que son también los que nos interesan básicamente a nosotros, dentro del grupo del TP4, y para la higiene humana, que también nos interesan dentro del grupo del PT1, del grupo este. Por tanto, este es el enlace, podéis buscarlo, si no después podemos ver para enviaros el enlace, pero aquí es realmente donde cuando os vendan un producto tenéis que mirar la lista, a ver este producto, ¿qué pone este producto? Tal, pues este producto está autorizado o no está autorizado. Está autorizado, sí, y te pone exactamente la descripción. Por lo tanto, podemos estar tranquilos de utilizar ese producto por varios motivos. El primero es por no asumir riesgos legales que no queremos, ¿no? Es decir, si tenemos un problema y estamos utilizando un producto en el cual no está registrado, pues si por lo que sea, llegamos a una denuncia y decimos que lo utilizamos con este y no está registrado, pues imaginaros el resto, ¿no? Entonces, el siguiente es para evitar pues esta intrusión en el mercado, que hay mucha, ¿no? No digamos que todos los que venden son o no funcionan, pueden funcionar, no digo que no, pero deben estar registrados para su correcto uso porque han estado probados, ¿no? Han tenido su ensayo cuantitativo. Por lo tanto, pueden asegurar que tiene la función que describe. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? Por tanto, deberíamos asegurarnos, en este caso, de que lo que podamos comprar esté dentro de este listado. Bien. Siguiendo a ello, también hablamos del glutaradeído, ¿no? Es un compuesto químico de la familia de los aldehídos que usa principalmente como desinfectante en equipos médicos, odontológicos y de laboratorio. Es un buen producto que por contacto directo o exposición a sus vapores puede ocasionar sensibilización e irritación de la piel y de las mucosas. Es el agente causal de enfermedad ocupacional, básicamente entre trabajadores sanitarios, particularmente de dermatitis, alergia respiratoria y asma, ¿no? Para la desinfección de elementos que principalmente están en contacto directo con la boca o nariz, como las boquillas de reguladores, boquillas de hinchado directo del jacket, boquillas del tubo, máscara, etcétera, no se recomienda, repito, no se recomienda desinfectantes que contengan este elemento. Simplemente por el objeto de minimizar riesgos debido a que es crítico por su toxicidad y debe aclararse muy bien para no dejar ningún resto. Es decir, ¿funciona? Sí, funciona, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Es un producto más pensado para otro grupo, ¿no? Para equipos médicos, para hospitales, laboratorios, para bisturís, etcétera, ¿no? Para temas donde este producto, si imaginaros, por el hecho de que se pueda poner más producto, por el hecho de que no se aclare suficientemente, pues podemos tener un problema por el cliente porque sea susceptible y tenga irritación. Por lo tanto, no es aconsejable este elemento, ¿no? Si es para este uso específico de donde haya elementos que incorpore pues la máscara, la nariz, o sea, ojos, nariz. ¿De acuerdo? Esto es también muy importante. Por tanto, hasta aquí más o menos es lo que hemos visto un poco en esta adaptación y revisión de protocolos para la puesta en marcha de la actividad de buceo, y hemos hablado de estos documentos actuales, de estos 2 documentos que hemos visto, el documento de mínimos y el documento manual de seguridad y prevención. Hemos hablado de las vías de transmisión, de estas 3 vías que hay. Hemos hablado también de las medidas de actuación previas para los empleados y también para la actuación de los empleados que accedan al centro de buceo, de las recomendaciones de conducta para los trabajadores, asimismo los materiales que deberíamos disponer para la reapertura
Hemos hablado también de las medidas de actuación para cuando tenemos proveedores que nos traen paquetes de servicios auxiliares. Hemos hablado también de la actuación en la recepción o en la tienda, ¿no? ¿Qué medidas debemos tomar? Productos que utilizar según los tipos de materiales. Hemos visto que al final debemos disponer de 5 productos, los planes de limpieza y desinfección por zonas y otros tipos de desinfectantes que por qué son y por qué no son recomendados en este caso. Por tanto, ahora llegaría el turno por si hay preguntas y que podamos discutirlas. Te cedo la palabra, Esther. Gracias, Jordi. La verdad es que ha sido una presentación impresionante, hay muchísima información colgada. Ahora yo creo que también estamos todos un poquito abrumados por tantísimo dato, tendremos que aterrizar esta información. Yo creo que es muy importante el haber realizado este enfoque específico de buceo y no dejarlo, digamos, debajo del paraguas de turismo activo. El buceo tiene muchísimas particularidades, muchísimos soportes, materiales, tiene una dinámica muy diferente a cualquier empresa de turismo activo y por eso pues hemos pensado que sería interesante este webinar y también de hecho el turismo de buceo tiene una estrategia de promoción totalmente diferente, bueno, totalmente no, pero diferenciada al resto de productos de turismo activo. Por eso he querido también hacer un poco hincapié en todas las zonas del centro, en cada una, porque aunque, como bien has dicho, ¿no? Dentro de este paraguas es muy amplio, ¿no? Y amplio, pero no específico del todo. Entonces aquí hacemos ya mención a cada una de las partes, evidentemente, como hemos dicho, muy importante de que haya un plan específico para cada empresa. Eso debe ser importante. Sí, me ha gustado también que hayas destacado la importancia de la responsabilidad legal. Tenemos que proteger a nuestros empleados, a nuestros clientes, pero también tenemos que proteger a nuestra empresa frente a posibles situaciones legales en un contagio, con lo cual has destacado la importancia de la firma de declaraciones de responsable para cumplimiento de protocolos, tanto empleados como proveedores, también que los clientes, una declaración de que los clientes no presentan síntomas, eso también es muy importante y lo has dejado claro. Si quieres, te comento un poco las preguntas que nos han lanzado. A ver, tenemos unas cuantas. Vale, la primera nos la lanza Gabriel Pla. Nos pregunta si la declaración de responsabilidad nos la tendrían que firmar cada semana en el caso de un grupo de clientes, por ejemplo, que vengan a bucear normalmente. ¿Con qué frecuencia tendríamos que pedir esa declaración responsable a nuestros clientes? A ver, en principio se debe hacer por cliente, evidentemente, y normalmente se establece que hay el periodo este de incubación de hasta los 14 días, ¿no? Que es lo que se tiene contemplado. Entonces, yo lo que sugeriría es decir, bueno, pues mira, cada 14 días en principio debería firmarlo, ¿no? Para estar seguro de que está dentro de ese límite, ¿no? Pero claro, es también un incordio. Por eso digo que muchas veces lo más fácil es tenerlo todo online y que cada vez que vayan a reservar un buceo, por ejemplo, pues que entre ahí directamente. Entonces, si bucean cada 2 días o cada semana, pues eso va a estar ya firmado definitivamente, pero no hay un periodo que digamos establecido, ¿no? La sugerencia sería esta. Sí, muy bien. Entonces sí que sería recomendable que los centros de buceo incorporaran en su página web alguna sección especial en la que informaran a sus clientes de todo aquello que necesitan saber antes y de lo que van a ver, de los cambios de protocolos que van a ver cuando nos visiten, ¿no? En nuestros centros de buceo. Correcto. Correcto. También nos comentan sobre desinfección. Nos pregunta también Gabriel, el tema de desinfectar la embarcación en zonas tipo pantalán, ¿tendremos limitaciones por utilizar desinfectantes en zonas marítimas o de canales por el tema de contaminación marina? Sobre este tema, José Luis Fallos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Nos comenta, bueno, apunta que quizá no se considere un vertido directo al mar, porque hablamos de emplear productos en modo spray y después una bayeta, que en principio no debería de suponer ningún problema ambiental ni legal. Es lo que apunta José Luis frente a la pregunta de Gabriel. Es correcta la apreciación, porque en definitiva no estás haciendo ningún vertido al mar, ¿no?
simplemente bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente. Al final queda dentro del barco la limpieza y el paño, ¿no? Por lo tanto, no habría vertido al mar. No debería haber problema en los pantalones y todo. Muy bien. Nos pregunta Jessica si sería recomendable utilizar algún desinfectante a base de peróxido de hidrógeno. Bien, estas son las preguntas también típicas, no lo he puesto aquí al final, pero bueno, tomo nota también, pero el peróxido de hidrógeno, que al fin y al cabo es agua oxigenada, pues depende de la concentración, es problemática porque es muy oxidante también. Entonces, no se recomienda por varios motivos. Primero, porque depende de los volúmenes del agua oxigenada que podamos adquirir, se tiene que hacer una mezcla. Y al final, lo que es más oxidante. Y el problema es que debes de hacer mezclas según en los volúmenes, es oxidante y te cargas también pues parte de juntas o diferentes elementos de coloración, etcétera, etcétera. Entonces, no es recomendable, pero es que además al final sale más caro, porque tener productos ya químicos hechos expreso sin tener que comprar uno que creo que puede funcionar, que además no ataca, pues no es oxidante, etcétera, etcétera, es mucho más seguro. Entonces, en algunos sitios sí que lo han comentado, pero tiene esos problemas. Por lo tanto, yo lo desaconsejo totalmente también. Por otro lado, aprovechando, decir que hay empresas, por ejemplo, que ofrecen los productos químicos y te ofrecen una especie de mezclador, ¿no? Que no va ni con pilas ni va con nada, simplemente es un mezclador que coge la toma del agua y por efecto Venturi pues simplemente absorbe el producto necesario del bactericida o virucida, ¿no? Y entonces tiene incluso dos partes, ¿no? Que puede ser una para poco caudal y otra para más caudal. Por ejemplo, si quieres llenar un cubo o quieres llenar un bote de spray, ¿no? Entonces esto, pues la verdad es que no vale mucho y nos ahorramos pues el tener que preocuparnos si va al 2%, al 5% o lo que sea, ¿no? Y este es uno de los problemas de utilizar, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Entonces, mi recomendación sería esta, que al final pues tuvieras tu mezclador, que al final lo amortizamos solamente con tiempo y con todo. Muy bien. Más cuestiones de desinfección. Nos preguntan si el Sanitol para textil está aceptado por sanidad, pero sí sabemos si es apto para neopreno. Nos lo pregunta también Gabriel. Pues simplemente no te puedo responder ciertamente porque ahora mismo lo desconozco y no podría contestarte con seguridad. Podría mirarlo y contestar posteriormente. Ahora no puedo contestar esa pregunta. Muy bien. Nos pregunta José Luis si sabemos, si sabes, si existe algún estudio que determine la persistencia del COVID-19 en agua de mar. Esto afectaría, comenta, a todo el material de buceo y la embarcación en su parte mojada. Si se demostrara una reducción significativa de la vida media del virus, sería muy importante para reducir contagios y dar seguridad a los usuarios. La verdad es que estaría muy bien tener esa certeza. ¿Sabes si existe algo? Sí, pero a día de hoy, que yo sepa o que tenga conocimiento, se han dicho muchas cosas, pero no hay ningún estudio demostrado de que pueda reducir la COVID-19 o que pueda mejorar, ¿no? la posibilidad de no haber contagios. Por lo tanto, yo ahí desconozco esto. Por lo menos en mis conocimientos no tengo que ningún estudio en estos momentos. Me imagino que ese tipo de cuestiones irán saliendo a la luz pronto, incluso entidades como DAN publicarán en su web, cada 2 por 3 está publicando cosas, nos Claro, avisarás. se necesita tiempo también para esas, primero que no se ha podido dar el agua, ¿no? En este caso, ¿no? Para probar Sí. algunas cosas, pero al margen que sí que es cierto que se necesita un tiempo para probar todo esto. Imaginaros, están hablando de que vacunas que están probando para hacer y que a lo mejor en septiembre, en junio, julio, pero luego las probarán, o sea, claro, estudios de esto requieren su tiempo de pruebas y a partir de ahí, pues cuando tengan las publicaciones científicas, entonces pues podremos ya decir, de momento no tenemos nada, por lo menos en mis conocimientos. Tendremos que utilizar todos los medios más allá del mar para evitar el contagio. ¿Qué más nos cuenta? A ver, Laura García nos cuenta,
bueno, nos felicita. Enhorabuena, felicidades, Jordi, por la presentación. Habéis sido completamente al detalle, algo muy necesario. Más cosas. ¿Existe un formato legal obligado de la declaración de conformidad y de la declaración autorresponsable? Nos pregunta Carol. Bueno, aquí estamos viendo, Carol, Laura, son las personas que realizan la promoción de turismo de buceo, tanto para Benidorm como para Javea. También están aquí los destinos muy pendientes porque tienen un montón de empresas y centros de buceo y quieren conocer más. No hay ningún formato estándar. De momento no, pero estamos trabajando en este caso para crear uno que no creo que tarde más de esta semana, que pueda ser una declaración modelo. Evidentemente, cada uno puede incluir sus cláusulas, ¿no? Pero en principio estamos trabajando para una declaración más o menos estándar, pues que pueda ser utilizada para cualquier centro de buceo o que pueda ser utilizada en general, ¿no? Porque al final es una declaración estándar para cualquier actividad de turismo. Pero en breve creo que podemos anunciar que tenemos algo hecho que le podemos presentar. Muy bien. Más cosas. Vale. Nos comenta Federico Pérez Palacio. Nos comenta, este protocolo es hoy, pero ahora están haciendo estudios y dicen que la transmisión en objetos no está aprobada. ¿Se va a ir actualizando el protocolo? ¿Este protocolo que has comentado, el manual, es actualizable? Sí, el manual de prevención, el que hemos hecho en general, no se va a actualizar, porque en principio es un manual ya hecho y consensuado y no se va a trabajar más sobre este manual, porque es también un genérico de lo que es el buceo. Pero sí que se van a ir actualizando pues estos materiales y que bueno, ya he explicado aquí un poco en general los materiales, pero si hay cualquier actualización, evidentemente que se van a ir comentando, porque debemos de ser, yo qué sé, si sale, imaginamos que sale un producto nuevo para el buceo y también nos interesa saber si en ese material pues va a durar más o menos o qué utilizar. Pero en general estamos hablando de materiales que son los que prácticamente se utilizan ya no solamente para establecimientos, sino para el buceo. Por lo tanto, puede haber alguna variación, pero no creo que haya tampoco mucha. Pero si hay alguna, evidentemente se actualizará. Muy bien. Y ahora pregunto yo, ¿dónde crees que deberían estar informados? ¿Hay alguna plataforma que también utilices tú, Jordi? ¿Alguna fuente que utilices para estar informado? Porque obviamente controlas todo muy al detalle, pero esto es cuestión de un día sí, al día siguiente va a cambiar. ¿Dónde podemos estar informados? Bueno, pues buena pregunta. No hay ninguna plataforma tampoco estándar donde podamos consultar. Sé que se ha hecho alguna cosa, pero no hay nada oficial ni estándar que podamos consultar las cosas. Quizá, pues, bueno, sería el momento de pensar en hacer algo así. ¿Por qué no? Pero no hay nada específico que podamos decir. Sobre el buceo, ¿podemos ver esto específicamente? No. Que yo sepa, o por lo menos que yo tenga mis conocimientos, tampoco. Sí, me imagino que bueno, los centros de buceo que estén asociados a la Asociación de Centros que preside Rafa, igual las mismas asociaciones en otras regiones, ellos serían quizá los que pudieran aportar un poquito de información a sus asociados. Claro, eso sí que es importante que, bueno, ver un poco las ventajas de estar en una asociación, ¿no? Y una de las ventajas es, pues, probablemente porque, primero de todo, claro, las asociaciones recibirán información y se transmitirán a todos sus asociados. Si no estás, pues te puedes perder comba, que con lo que a día de hoy no es interesante, porque es interesante tener esto. Otra de las ventajas es el hecho de que a lo mejor en una asociación pues pueden pedir determinados precios que a lo mejor pues sean beneficiosos para todos los asociados y puedan mantener pues todos esos productos, ¿no? De alguna forma a un precio económico, que son los que saldrán con todas las noticias, con todo. Entonces, eso sí que es interesante pues estar, como bien dices, informado a través de la asociación. Pues seguimos con las preguntas. Nos pregunta Federico Pérez. José Clavel nos pregunta, ¿es legal tomar la temperatura a nuestros empleados? A nuestros empleados, ¿es legal? Bueno,
no sé hasta este término legal o no, pero si no fuera, ahora yo pongo, si no fuera el coronavirus, por ejemplo, y viniera un empleado y lo ves que no está bien o con fiebre o lo que sea, al final tú tienes que proteger tu negocio y tú puedes poner en tus protocolos que vas a utilizar el medidor de temperatura para ver si tiene fiebre o no. Si es un protocolo, pues es como cualquier otra norma al final de una empresa. Que sea legal o no, si tú lo tienes dentro de esa norma, yo creo que entra dentro de la legalidad y más dentro del contexto en que estamos hoy. Entonces, claro, si uno se niega a que tomes la temperatura, pues bueno, puedes también negarle el trabajo, ¿no? Es así, no hay tampoco... Al final lo que tienes que proteger es tu negocio. Sí, No sé lo si que está claro es respondo a que... esto, pero... Sí, me parece que sí. Lo que está claro es que hay que incorporar el termómetro en el botiquín del centro de buceo y aplicarlo todos los días. En algunos lugares incluso se está considerando el tomar la temperatura a los clientes, o sea que Sí, no claro, es es que descabellada. se está tomando en los aeropuertos, ¿no? Entonces, pero el aeropuerto es legal que cuando salgas del avión te tomen la temperatura. Y dices, ya, y si no, ¿qué? Pues no sales de ahí y te quedas confinado, ¿no? Hombre, pues, bueno, puede ser no legal, pero ¿qué haces, no? Nos sigue preguntando, nos pregunta José Claver, ¿la pantalla puede sustituir a la mascarilla o es un elemento complementario? En principio son dos elementos complementarios, ¿no? Porque uno protege sobre todo la máscara y nariz y el otro te protege completamente hasta los ojos, ¿no? Entonces, en teoría son dos elementos complementarios. Muy bien. Carol Vila nos pregunta, ¿los empleados pueden usar sus propias mascarillas personales o deberían utilizar las que tengan a disposición en el centro de buceo? A ver, pueden utilizar las suyas personales, pero tienen que mantener, evidentemente, hemos hablado de un protocolo de limpieza y también de la limpieza de las mascarillas, ¿no? Por lo tanto, pueden utilizar las suyas, evidentemente, nadie te obliga a que traigas o que utilices las de un lugar determinado, pero sí que deben cubrir, pues, que deben ser unas que no sean, pues, hechas de estas a casa y ya está, ¿no? O sea, deben cubrir unos mínimos, ¿no? Y ya está, pero claro, puede ser la de uno personal, evidentemente tiene que estar pues limpia y higienizada. Muy bien. José nos pregunta, José Clavel, en relación al comentario que has hecho de que sería interesante tener un mezclador porque es práctico y te ahorra tiempo, sobre ese tema pregunta, si debemos tener fichas técnicas de los productos utilizados, realizar nosotros la mezcla de un detergente y lejía diluido en agua, ¿no nos debilitaría cara a una posible reclamación? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, dado que deberíamos tener fichas técnicas de los productos utilizados para desinfección, si tenemos un mezclador en el que nosotros mismos hacemos la mezcla de productos, ¿eso no nos pondría en una situación débil frente a una reclamación por una contaminación por mala desinfección, por ejemplo? Vale, o sea, la mezcla que hace el producto, o sea, no es que hace la mezcla que nosotros queremos, es la mezcla apropiada, estipulada. O sea, hay unas graduaciones, esta para tanto tiene que ir al 2%, al 1%, y se pone simplemente al 2% y hace la mezcla automática. O sea, claro, pero de la misma forma que si no tenemos este aparato y lo utilizamos a mano, podemos hacerlo, poner al 2%, podemos ponerlo al 3%. O sea, la responsabilidad al final es la misma. No, no varía. El mezclador lo único que hace es facilitar de alguna manera la posibilidad de que no tengamos que ir pues con el taponcito, con las medidas y ponerlo en el agua. Ahora voy aquí y tengo el 2% o el 3%, ¿no? Entonces, lo que hace es facilitar esa mezcla, pero no cambia nada en extinción de responsabilidad en este caso. Muy bien. También nos pregunta José Clavel si el periodo de incubación se estima, si él no está equivocado, en unos 5 días. Y nos pregunta, ¿habría posibilidad de demostrar en una reclamación legal que un cliente se ha contagiado en nuestras instalaciones? Bueno, esto se ha hablado muchas veces y claro, esto es un problema porque es difícil demostrar si se contagia aquí o después se va a un bar a tomar una cerveza y se contagia allí, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener claro es que debemos de estar preparados para lo peor, ¿no? Y lo peor
es el decir el que nos denuncien, ¿no? Es decir, podemos demostrar y tenemos toda la documentación necesaria para demostrar que seguimos todas las normas necesarias. Si demostramos que podemos seguir las normas, protocolos y demás, hombre, es difícil que esa reclamación pueda proseguir, ¿no? Pero si no podemos demostrar nada, lo hemos hecho con el producto que hemos querido, tenemos descuidado, no tenemos protocolos, pues tenemos muchos números de que el juez pues, nos pueda inculpar, ¿no? Ahora, si tenemos todo documentado, bien documentado, es mucho más difícil y más si no hemos tenido ningún otro caso, ¿no? Entonces, yo aquí lo que haría es extremar las precauciones, porque como he dicho, nadie está exento ni ahora con el coronavirus, ni antes cuando estaba solamente el centro de buceo sin la situación que estamos actual. O sea, las reclamaciones siempre pueden surgir. Sí. José Luis Fallos nos comenta, me imagino que se refiere al informe que acredita o que defiende que el entorno marino dificulta la propagación o el contagio. Me imagino que se refiere a eso y comenta, yo tengo uno del CSIC, pero no es contundente en sus afirmaciones. Dice que nos lo pasará, así que te lo reenvío, Jordi, y nada, seguiremos comentando ese tema. He leído algunos de ellos, pero digo, es que no hay nada definitivo, ¿no? Ni confirmado científicamente, ¿no? Para decir, vale, pues esto es seguro. Entonces, claro, se habla mucho, pero bueno, es bueno tenerlo y si lo podemos contrastar y documentar porque siempre guardo toda la documentación. Gracias. Muy bien. Carol nos saluda desde Altea, también está Altea aquí atendiendo la información que nos estás facilitando. Y Rosy de Alicante nos pregunta, ¿y todas esas desinfecciones se harían en mar adentro? En ese caso, ¿se llevaría cuidado para no echar toda esa desinfección, esos productos químicos al mar? Porque aquí entraría también el tema de la sostenibilidad. Es un poco lo que hemos comentado antes, la pregunta de si la desinfección se hace en los pantalanes o si es conveniente realizarlo en alta mar. ¿Dónde sería el lugar? Hombre, lo lógico es realizarlo en el puerto o en el pantalán, ¿no? Donde se esté. En alta mar tienes que estar pendiente, evidentemente tienes que llevar tus productos, ¿no? Como hemos dicho, el gel hidroalcohólico, los 2 productos o 3 que tienes que llevar en la embarcación, básicamente, pero yo entiendo que esa desinfección se debe generar en el pantalán o en el puerto, ¿no? En alta mar lo normal es que tengas que estar pendiente de los buceadores y tengas que estar pendiente de si uno sale aquí, otro allí, de ayudarlos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo más correcto sería hacerlo en el pantalán. Y de hecho, hemos dicho antes que en teoría no hay vertidos al mar. Claro, si uno coge agua o jugo de lejía, limpia todo ahí y lo tira al mar, entonces está incumpliendo ya no normas cívicas, sino otras normativas de residuos al mar, ¿no? De echar residuos al mar. Entonces, esto no tiene nada que ver con el coronavirus, ¿eh? Por lo tanto, respondiendo y volviendo a la misma pregunta que antes, debería hacer en el pantalán, en el puerto y ya está. Y en el mar atender a los buceadores, que es lo que vamos a hacer. Sí, de cualquier manera, en el sector de buceo, igual que todo el turismo relacionado con actividades náuticas, acuáticas, la percepción que tenemos nosotros desde turismo es que es un cliente muy sensible, que percibe muy cerca el entorno marino, el medio ambiente, entonces es muy sensible al tratamiento de residuos, se fija mucho en cómo se está trabajando en cuanto a limpieza. Sí, funciona, y principalmente reciclaje y gestión de residuos. No es un tipo de cliente que sea ajeno a eso, sino que es todo lo contrario, es un cliente que está en la naturaleza, que disfruta de ella y que se preocupa porque las empresas también la cuiden. Al final del día, todos buscamos disfrutar del mar y de la naturaleza y la biodiversidad, y cualquier medida que la perjudique nos perjudica a nosotros. Correcto. Y seguimos con las preguntas. Julio de Casamar, también tenemos aquí a empresas de centros de buceo de Castellón, nos pregunta, ¿se pueden contagiar los equipos al ir juntos en una embarcación, los equipos de buceo? Pues sí, claro, evidentemente. Por eso se ha de tener precaución con los equipos y, de hecho, es una de las posibilidades. Esto es una de las cosas que hemos hablado bastante
en las reuniones, ¿no? Y se planteaba, bueno, si yo tengo mi equipo perfecto en el centro de buceo, simplemente, ¿no? Lo traslado en la furgoneta con otros equipos. Y después, claro, lo tengo en el barco con otros equipos. Claro, no puedes llevar a cuestas todo el equipo siempre y montarlo al final y todo esto. Esto no va a funcionar. Entonces hay que tener las precauciones. Por lo tanto, debemos de mirar cuáles son las partes sensibles en las cuales pues pueden estar contagiadas. Sobre todo, pues, boquilla, máscara, pues ya se recomienda decir, bueno, pues la máscara la llevo conmigo, ¿no? Todo lo que pueda llevar a mano y tenerlo en la bolsa, perfecto. Lo que no, que por ejemplo tengamos que montar el regulador previamente y el chaleco, pues entonces miraremos a lo mejor de cubrir, pues buscar y cubrir una boquilla o buscar alguna manera de cubrir las boquillas. De todas formas, no estaría de más antes de entrar, pues que eso es algo que también se está preparando, son kits de alguna manera para los buceadores, es decir, bueno, pues esos kits los tenemos para el gel hidroalcohólico o el alcohol, ¿no? Que se evapora con 70%. Pues bueno, eso, llevar una botellita y tenerla para poder rociar en último momento, antes de entrar, el regulador para la tranquilidad nuestra o el chaleco, pues no estaría de más. Pero la respuesta es sí, evidentemente. Puede saltar de un punto a otro y mantenerse ahí. Por lo tanto, respuesta sí y nos podríamos contagiar, evidentemente. Claro, y ya llevamos todos los buceadores un montón de aparatejos adheridos a nuestro equipo de buceo, pues me imagino que con el uso y según vayan pasando los días y nos dejen bucear, incorporaremos también algún tipo de elemento que nos permita desinfectar nuestro propio equipo a lo largo del buceo. Sí, sí. Es que incluso, ya te digo, una pequeña bolsa, ¿no?, de plástico que podamos poner ahí en la boquilla del regulador o en el regulador, ya serviría para cubrirla. Quitamos el último momento y le echamos spray y mira, ya sabes seguro que vas tranquilo. Sí, has comentado también la necesidad de llevar una bolsa estanca para llevar todo el equipamiento, que cada buceador lleve su propia bolsa estanca. Sí, aunque sea una pequeñita, por ejemplo, para poner la máscara, el móvil, la mascarilla, lo que sea, lo ponemos ahí, lo cerramos y sabemos que ahí también está tranquilo. Importante. Muy bien. Noemi te felicita por toda la información y pregunta si conoces alguna plataforma o enlace para poder realizar los cursos para los empleados. Sí, sí que la conozco. De hecho, como os he dicho, hay alguna empresa, pero me gustaría no dar aquí ningún nombre, simplemente porque esto lo proporcionan normalmente las empresas químicas. Hay alguna, por ejemplo, que está especializada en el tema del buceo, ¿no? No es una empresa de proveedor de materiales de equipo y en cambio pues ofrece simplemente a sus clientes pues estos tipos de cursos que son gratuitos, que además pues al final le proporciona un certificado de superación y con el nombre del centro y del empleado y sí, están ahí y quedarían, vamos, totalmente cubiertos ahí. Pero prefiero que sea aparte y lo podamos comentar más tarde. Claro, Noemi, si le interesa este tema, quizá luego puedes aportar, Jordi, tu dirección de correo electrónico, te puede hacer la pregunta directa si hay alguna persona interesada más. Luego la pasaré y entonces que puedan escribirme directamente sin problema. Perfecto. Más cosas. A ver, ¿sería conveniente pulverizar con desinfectante de las bolsas de viaje? Ya que en mi caso los clientes tienen que llevárselas hasta el punto de inmersión. Nos lo pregunta también Julio César Monferrer. Sí, sí. A ver, todas las precauciones son pocas, ¿no? Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, de ese desinfectante bactericida, fungicida, hidroalcohólico, esto es lo que se debería hacer, ¿no? Pues rociar con este, que son, nada, 15 segundos y tenemos esto desinfectado y ya está, y se evapora y por lo menos es una de las cosas pues que se utilizaría como los pomos de las puertas, como cualquier otra cosa. Entonces, sí, sería recomendable. claro, yo me imagino que
que Julio lo ha comentado, él está en la empresa Casamal, el centro de buceo, y ellos llevan buceadores a columbretes. Bueno, hacen muchas más cosas, pero una de las principales actividades es columbretes. Claro, es una jornada entera de buceo y los buceadores no van solo en una zodia, sino van en una embarcación, están todo el día afuera y, claro, llevan más equipaje que el propio equipo de buceo. Bueno, ahí como centro, pues claro, deberían tener un poco más de precauciones en este caso, pero bueno, simplemente llevar este desinfectante y en este caso, pues si quieren también el detergente desinfectante, el que es virucida también, ¿no? Al final se trata de tener unas garrafitas con el spray, ¿no? Y ya está, y trabajar con esto, o sea que no es necesario. O sea, cuando lo compras, puedes comprarlo en las garrafas grandes, pero después al final necesitas, como he dicho, con el mezclador, ponerlo allí y ya está, nada más. O sea, no necesitamos más. Incluso hay, por ejemplo, para embarcaciones que son ya a lo mejor, o son varias embarcaciones, hay incluso, pues, lo mismo que se utiliza pues para desinfectar en los árboles y demás, ¿no? Que va con presión, no me acuerdo cómo se llama ahora exactamente, pero va lo mismo, se pone allí el líquido y puedes trabajar con esto en todo el barco y es un momento de desinfectarlo, ¿no? Sí, la mochila esta de sulfatar, ¿verdad? Sí, exacto, como lo que se utiliza para sulfatar, pues lo mismo, los mismos fabricantes de productos químicos ya te lo proporcionan, ¿no? Y está correcto, eso sobre todo pues para desinfectar grandes superficies o la embarcación, en lugar de ir ahí, pues le das al toque y ya está, es más fácil. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, José Luis Fallos comenta relacionado con lo que hemos hablado de la temperatura, de si era correcto tomar la temperatura a los empleados. Nos comenta José Luis que por la Ley de Protección de Datos y por ser un dato relevante relacionado con la salud es un tema delicado. Bueno, yo me imagino que como al final todas las empresas en todos los entornos que estén en contacto con personas van a acabar teniendo esta duda, si se puede tomar la temperatura a los empleados, tarde o temprano se sabrá si es posible o no. Sí, pero evidentemente, pero es ahora, yo pregunto, ¿no? O sea, entonces, la ley de protección de datos te ampara también para que puedas decir si tienes, te puedan hacer un PCR y decir si tienes COVID-19 o no. No lo pone, ¿no? Y la gente lo tiene que hacer pues para acceder a diferentes sitios. Entonces, esto no es más que una medida para evitar el contagio y como parte de, o sea, es una recomendación de sanidad, ¿no? O sea, si esto puede ir en contra de protección de datos, no debería ser recomendable por el Ministerio de Sanidad, digo yo, ¿eh? No sé. Sí, la verdad es que creo que haremos un webinar sobre ese tema. Es complicado. Nos pregunta Laura Rocamora si se puede trasladar en la furgoneta a clientes. Uno por fila con mascarilla, ¿se podría, por ejemplo? Bueno, lo que dicen también depende de las fases esto, pero en transporte te recomiendan que no sentar a más de dos, intentar mantener la distancia de seguridad y no sentar más de dos por fila, ¿no? Es decir, normalmente las furgonetas que tienen tres asientos, pues uno al principio, uno al final y no más de dos por fila. Pero esto va a cambiar también según la fase y según la comunidad autónoma, ¿eh? Al final, hasta volver a la normalidad en que podamos ir los 9 en la furgoneta, por ejemplo. Pero bueno, ya te digo, hay que mirar en cada lugar y cómo va saliendo el BOE, cómo va evolucionando para saber en transportes, pues cómo tenemos que centrarnos en esto. Claro, la pregunta de Laura va relacionada directamente con el transporte, ya no tanto con la actividad de una empresa de turismo activo. Nos pregunta Carol si se deben desinfectar los equipos personales de los clientes antes de usarlos. Bueno, a ver, ¿quién lo va a usar? Es el equipo personal del cliente y lo va a usar el cliente. Se le tiene que aconsejar, evidentemente, pero al final el cliente es el que corre su propio riesgo con su propio equipo. Entonces, creo que lo más conveniente es decirle, mira, este es el protocolo que tenemos, tienes que firmar la declaración responsable, etcétera, 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 ¿no? Pero si él va a utilizar su equipo que lo trae de su casa, se supone desinfectado, y lo va a utilizar él, no tendríamos que obligarle ni comentarle, ¿no? O sea, se le puede decir, mira, si quieres echamos un poco de esto, ¿no? El alcohol, que total es un spray, ¿no? Pero
no tendría por qué, es tu equipo y lo va a utilizar. Sí, relacionado con la ley de protección de datos, nos comenta Isabel, realmente tiene razón, que si no se anotan los datos del cliente no hay problema con la ley de protección de datos. Si es simplemente una toma de temperatura puntual, no hay anotación. Por ejemplo. Buena aportación, sí. Correcto. A ver, y Bernabé nos pregunta si se puede pedir o solicitar algún documento como formulario para una declaración médica adicional para protegernos los dueños de los centros. Para protegernos, llamémoslo como protección legal sobre el COVID en caso de algún infectado o posible contagio. Es decir, si podemos preguntar, si podemos pedir, a ver si entiendo bien la pregunta, si podemos pedir a nuestros clientes algún tipo de formulario en el caso para que el propio cliente acredite, digamos, que no tiene síntomas y eso nos pueda proteger efectos legales frente a una posible demanda, un posible contagio. Creo que esta ha sido la pregunta. Si no me he expresado bien, Bernabé, porfa, haznosla otra vez e intentaré ser más Vale, voy a correcta. intentar responder. Creo que entiendo la pregunta, por dónde va. Entonces, tenemos dos cosas. Una, cuando viene el cliente, el usuario, ¿no? Pues le debemos hacer firmar la declaración responsable que hemos hablado y que vamos a intentar tener un modelo, ¿vale? Ese es uno. En esa declaración, claro, si me dice, sí, está en contacto tal y cual, tú como propietario puedes decir, bueno, pues lo siento, pero no porque me has contestado sí aquí, por lo tanto, no puedes bucear o me tienes que traer tu certificado médico actualizado diciendo, porque tu certificado médico está actualizado o no. Si no está actualizado, me lo tienes que traer actualizado porque las normativas de seguridad del 97 te dicen exactamente que si hay una condición médica que cambia dentro de los 2 años que te dura el certificado médico, debes hacerte un nuevo certificado médico diciendo que eres apto para bucear. Entonces, si me contesta que sí y el certificado médico es anterior a eso, por lo tanto, le he de pedir un certificado médico nuevo para que pueda bucear. Con lo cual, o me lo trae o no podrá bucear. O no le dejaría yo bucear, vamos, en este caso, ¿no? Si el certificado médico es posterior y dice sí, o es simplemente sí, he pasado esto, tengo esto y puedo bucear. Entonces, es los documentos que podríamos pedir, pero no podemos pedir algo que lo que decíamos, esto sí que vulneraría la ley de protección de datos. Pero, oye, pues tráeme un certificado médico que diga esto. No. Aquí puedo pedirte esta declaración y puedo pedirte el certificado médico, que me dice si es apto o no apto. Y entonces, con esas dos cosas, si me coinciden, puedes bucear. Que no me coinciden, necesito un nuevo certificado médico. Ya está, nada más. Yo me imagino que según vayamos avanzando en la desescalada y los centros de buceo empiecen a operar, en el caso de la Comunidad Valenciana, por lo que nos comentaban unos y otros, los centros de buceo están esperando a que se permita la movilidad provincial y de otras comunidades autónomas, ya que la principal concentración de centros en Alicante y recibe los clientes de Valencia y de Madrid, con lo cual hasta que no pasemos a fase 2 y 3, muchos de los centros van a estar cerrados, otros no, otros ya van abriendo. Según vayamos avanzando con eso, pues iremos viendo cómo se van aplicando estas normas que has comentado y cómo los centros van adaptándose a esta nueva normalidad. Yo sí que, no sé si son las 19:55, la verdad es que ya no hay más preguntas, ha sido un tiempo récord, vamos, puntualidad británica. No sé si estará Rafa por aquí, si está por aquí se quiere conectar para hacer algún comentario. Yo aprovecharé para comentar que, como ya he dicho al principio, el turismo de buceo es una de los productos estratégicos de promoción para la Comunidad Valenciana. Es uno de los productos principales. Con lo cual, estamos realizando un montón de actuaciones con los centros de buceo, con Rafa tenemos muchísimo contacto, ahora con Jordi desde todo este proceso del protocolo, pues la verdad es que también. Esta ha sido la primera vez que nos hemos visto, pero ya habíamos hablado un montón y nada, encantada de conocerte y que hayas sido tan generoso de poder compartir con nosotros todo lo que nos has contado. La información que pueda haber, pues me la remitís o bien a través de la asociación, a través de Rafa, y intentaremos resolver sobre todo el tema de los productos y los cursos, esto que comentaban, y lo podemos pasar para que toda la asociación o
o toda la gente que ha tenido aquí, pues le podáis pasar la información y que puedan estar formados y con los productos correctos. Eso es de lo más importante a nivel de responsabilidad legal. Muy bien. Sí que también quería recordar que hay una página web que se utiliza utilizamos para la promoción turística del buceo. Os la apunto por si queréis revisarla. Incluso los centros de buceo de la Comunidad Valenciana podéis enviarnos textos para que subamos a esa web. Es diving.comunitatvalenciana.com y aquí está toda la información de buceo. También comentaros que esta presentación de Jordi y la presentación inicial de Rafa se ha grabado por completo, la difundiremos a todos, afortunadamente, con toda la información que tenemos ahora encima de la mesa para repasarla. Creo que revisaremos esta presentación unas cuantas veces. Voy a dar ahora la palabra también a Rafa para que comente alguna cosa. Jordi, muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros y por todas las preguntas que habéis hecho. Rafa, si quieres decir alguna cosa antes de cerrar. Sí, bueno, agradecer a Jordi toda la exposición detalladísima al centímetro, al milímetro en cuanto al proceso, especialmente en lo referido a la limpieza, higienización y desinfección. Esther, muchas gracias de invertir toda la tarde aquí con el tema del buceo, que además de, como he dicho al inicio, de siempre estar pendiente de nosotros, nos cuidas como una gran madre a toda la familia del buceo de la Comunidad Valenciana. Así lo pienso y lo pensamos muchos, ¿vale? Y siempre estás aquí en nuestro corazón. Quería solamente despedirme agradeciéndole a todo el mundo que ha estado aquí escuchando la charla, haya lanzado preguntas o no. Hay personas que no quieren lanzar preguntas por vergüenza o por cualquier otra cosa, de modo que yo como representante de la Asociación de Centros de Buceo de la Comunidad Valenciana, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión por correo electrónico, por WhatsApp, lo que sea, sobre tema centro de buceo, concretamente está mi contacto abierto. Esther lo puede facilitar sin ningún problema. También en la página web de la asociación info@acbcv.org. En lo que corresponde a temas de centro buceo, legislación, etcétera, algo que pueda ocurrir. Ya no tanto sobre temas de desinfección, que yo no puedo ofrecer una información científica ni he estudiado sobre esto. Eso ya quizá pues Jordi, si tiene la bondad, pero yo sobre temas de centro buceo pues estaré encantado de responder de forma privada a cualquier consulta. Muchas gracias, saludos a todos y ahí estamos. Gracias, Rafa. Jordi, si quieres, puedes dejar tu dirección de correo electrónico por si había alguna pregunta que te quieran hacer directamente. Sí, puedo dejarla. Es jordi@cursosgopro.com. jordi@cursosgopro.com. Perfecto. Pues yo creo que ha sido una jornada muy, muy interesante. Cuando esté esto grabado, lo subiremos a la plataforma de Creaturisme, si tenéis que es donde os habéis inscrito. Si tenéis alguna pregunta de la jornada, nos podéis volver a contactar desde ahí y lo más importante es que podéis reenviar la grabación a todos aquellos que creáis que la pueden necesitar, a asociados. Jordi, la puedes colgar en tu página web, lo que creáis oportuno. Colgaré en el canal también, donde tengo otras presentaciones. Perfecto. Pues sin más, agradezco mucho vuestra participación, la participación de todos los que habéis asistido durante todas las 2 horas de sesión. Y bueno, nos vemos en el azul. Nos vemos en el azul. Venga. Vale. Gracias. Gracias por todo. Adiós. Hasta luego. Chao. Venga. Hasta luego.